se agencian algunos servicios como es el ploteo de los planos. Dicen, no, tengo que irme a Tacna para poder imprimir o plotear esos planos porque acá no hay, en algunos casos no hay, y eso es una realidad. Entonces, venimos a imprimir acá los planos para poder elaborar este proyecto. Entonces, bienes y servicios que son útiles solo en el lugar donde se necesita. Utilidad de tiempo, los productos son útiles en la medida que se consiguen cuando se requieren. Entonces, ustedes nos preguntaremos todos cómo hacían antes los incas, ¿no? Los incas, ¿cómo hacían? Cuando el inca quería comer, pues, ceviche con pescado fresco. Entonces, estaban los famosos, ¿cómo se llamaban? Los chasquis, ¿no? Entonces, cada cierto tramo iban las mercancías, y ¿desde qué punto? Fíjense, serán útiles en la medida que se consignen cuando se requieren. Si yo lo requiero ahorita, pues, no es igual que mañana me lo entreguen. De nada me serviría. Y dicen, nosotros necesitamos hacer un estudio, un expediente técnico para ejecutar una obra. Y solamente tenemos una semana. Entonces nos ponemos a trabajar en campo, hacemos el levantamiento topográfico y todo lo demás, y de ahí viene la impresión del proyecto, la presentación y todo lo demás. Entonces, si a mí me piden que sea en el menor tiempo posible, yo tengo que tener todos los bienes y todos los servicios necesarios. En algunos sitios ni internet hay. Entonces, hay un plano que a veces lo necesitamos, que es el plano de ubicación, o un plano referenciado con coordenadas UTM, y en algunos casos no lo tenemos. O en algunos casos dicen, necesitamos un plano catastral, y algún distrito no lo tiene. Sin embargo, el provincial sí lo tiene georreferenciado. Entonces, por ahí hay necesidad de ver todo lo que es el transporte, ¿no? Utilidad de tiempo. Bueno, aquí estamos viendo una unidad que esperamos que aquí en unos 5 años tengamos de este tipo, ¿verdad? Y ya leemos ahí, ¿no? Dice, la necesidad de llevar los productos desde un lugar hasta el sitio de consumo ha provocado grandes migraciones y descubrimientos, así como luchas y sufrimiento a lo largo de la historia. La utilidad del tiempo exige medios de transporte cada vez más veloces. Ustedes saben que en Lima pues, ya se construyó el metro, hay un tren eléctrico. Entonces ya han visto que ese tren eléctrico también ya quedó pequeño. El metro ya quedó pequeño. ¿Por qué? Justamente, aquí está diciéndolo, ¿no? En algunos casos genera migraciones y descubrimientos. Los conos, el cono norte, el cono sur de Lima están completamente saturados de población de población. Porque han visto pues, que hay mejores oportunidades tal vez y vamos despoblando nuestra zona. Entonces, por ejemplo, en Cajamarca, si ustedes preguntan quiénes son de Cajamarca, todas las personas que están ahí ya no son de Cajamarca. Si tú preguntas en Trujillo quiénes son las personas que son realmente de Trujillo, te darán pues 10, 20%, no hay más. La mayoría son migrantes, han venido afuera. El transporte se constituye un aspecto vital para la economía. Definitivamente, si no hay vía de transporte, no podemos mejorar la economía. Es uno de los sectores más importantes dentro del sector terciario. Y acá está el terminal, miren la cantidad de gente que hay. El costo de transporte es determinante entre el costo de la mercancía. No hace años, y ahora si ustedes se han dado cuenta también, si tienen algunas experiencias, antes habían los famosos Dodge 300, Dodge 800, ¿no? Que eran los que llegaban a las zonas más alejadas. Pero ahora no, pues ahora tienen buses modernos, climatizados, 160, 180 grados, algunos ya buscama y todo lo demás. Entonces, para los sitios hasta más alejados, y aquí lo podemos ver, fíjense, en esta toma, esta carretera, que es una carretera de penetración en la sierra, solamente en algunos casos entraban los camiones o algunas camionetas. Pero ahora ya no, pues. Ahora ya entran los extensions, ya entran hasta los autos, porque se han mejorado debido a que existe una planificación. El costo de transporte, el costo de tiempo de viaje es determinante en las decisiones sobre el proyecto de infraestructura de transporte, definitivamente. Yo quiero invertir, por eso es que en los últimos años también han nacido las famosas con eso no sé. Sí, ¿no? Las famosas concesiones. ¿Y por qué concesionamos? Porque invertimos un dinero y lo vamos a recuperar. Dice, el transporte es necesario, pero no suficiente para el desarrollo. Es decir, fíjense, aquí hay una relación directa, pero no es 100%. Entonces, por ahí hay que tener
presente para no variar. Bueno, esto es algo que ustedes lo conocen, los modos de transporte. ¿Cuántos modos de transporte conocemos? Eso desde el colegio. ¿Cuáles eran? El modo de transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte acuático. Entonces, en general se pueden distinguir dos modos de transporte, los que recurren a artefactos móviles autopropulsados, canales ductos, y los que requieren vehículos automotores. Entonces, esos son dos grandes grupos. Los que requieren móviles autopropulsados, canales, ductos y cables, y los que requieren vehículos automotores, ¿no? Transporte aéreo, acuático, aéreo, terrestre y acuático. Acá en nuestra ciudad, acá en Tacna, ¿cuáles tenemos? ¿Tenemos este? Claro. ¿Tenemos este? Claro. ¿Tenemos este? ¿Tren? Pero es un tren que es una locomotora, ¿no? Funciona todavía, pero es más que todo para turismo, ¿no? En algunos casos lo usan para carga, ¿no? Perfecto, pero también tenemos. Entonces, ¿cuál es la ventaja o la desventaja respecto a este? ¿Quién me puede decir? ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene entre este tren eléctrico y el otro que es un ferrocarril? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. La velocidad, ¿verdad? Es decir, la velocidad está relacionada directamente con el tiempo. En el caso del espacio, ambos cumplen la misma función. Pero en este de acá no es de carga, pues. El que ustedes tienen sí lleva carga. En este caso simplemente es para pasajeros, para personas. Acuático tenemos. ¿Hay un muelle? No. ¿Verdad? Entonces por ahí no tenemos. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente. Dentro del transporte terrestre, fíjense, aquí vamos haciendo un análisis. Tenemos el transporte carretero, es decir, donde hay dos grandes grupos que deben cumplir la función para el transporte carretero. Primero, lo que es la carga, y es ideal para el servicio puerta a puerta, y el de personas por viajes cortos y pocos pasajeros por unidad, ¿no? Entonces aquí veíamos esto que es para carga y esto que es para pasajeros exclusivamente. El transporte férreo es ideal para el transporte de mercancía de mucho peso y volumen, de poco precio y grandes distancias. Al final cubrimos la distancia, pero el tiempo es el que se nos afecta. Entonces, como les decía, estas dos variables en la planificación vial tienen que ver coberturar grandes distancias para reducir los tiempos. En cuanto a personas, para viajes relativamente largos y para transporte masivo. ¿Ustedes han escuchado a alguien ha ido al Cusco? ¿A Machu Picchu? ¿Han ido o no? ¿Han ido? ¿No han ido? Vamos a sortear al final del curso un pasaje a Machu Picchu. Bueno, ahí es una cosa ya como parte del viaje turístico, el ir pues en ferrocarril, ¿no? En este caso, directamente va hasta Aguascalientes, ¿no? Entonces simplemente es con el ánimo de poder ver el paisaje y cada uno tiene diferentes condiciones. Ahí vamos entrando a una de las cosas que ya es parte de nosotros como ingenieros civiles y veamos lo que es la definición de una carretera. El principal modo de transporte terrestre antes, en la antigüedad, era para llevar animales de carga y estos eran a su vez a través de caballos. Pasó el tiempo y se hicieron las carreteras de tierra para quitar la maleza y los árboles. Es decir, empezaron a evolucionar las famosas carreteras. Cada distrito, cada sitio, cada localidad, incluso ahora hay sitios que todavía no llegan los carros y todavía van a bestia. En la zona de Chiclayo hay una zona donde incluso hablan quechua, fíjense que es Cañaris, en Cahuasi, donde era hasta hace 5 años el camino era a través de bestias, ahora ya llegan vehículos.
pero solamente llegan vehículos de carga. El temprano perfeccionamiento del transporte terrestre ha permitido que en la actualidad se han realizado grandes inversiones hasta conseguir unas unidades básicas de gran capacidad. Se han hecho autopistas, por eso decía, eso tiene que ver con las concesiones y autovías, que permiten el desplazamiento de un gran número de personas y mercancías por el territorio nacional. Entonces, de toda la red nacional, la red vial nacional, tenemos coberturado casi un 60%, más de la mitad. Y si vamos bajando al nivel departamental y vamos bajando al nivel local, en algunos casos en el nivel local tenemos casi un 70 a 80% que no están coberturados. Pero obviamente cuando hablamos de coberturado hablamos de una variable, lo vimos inicialmente, que tiene que ver con la seguridad y que tiene que ver con el confort. O sea, si yo tengo que unir el punto A con el punto B, pues tendré que ver que cumpla estas condiciones de tiempo, espacio, seguridad y confort. Entonces, estas otras dos variables son las que van a permitir dar un buen servicio. Pero vamos a ver más adelante. En la actualidad, muchos países latinoamericanos cuentan con un sistema de carreteras más o menos aceptable, siendo Argentina, Brasil y México los países con mayor cantidad de kilómetros de carreteras mejoradas y asfaltadas. Entonces, por aquí, nosotros también hemos desarrollado mucho a nivel país, ¿no? Hemos avanzado en el norte, hemos avanzado en el centro y hemos avanzado en el sur. Entonces, han habido varias concesiones y gracias a esas concesiones que se han invertido, pues ya tenemos, por ejemplo, en el caso de las carreteras hacia la Sierra Central, ya están a nivel de asfaltado, ya sea en algunos años no vi. Y más aún cuando hay cuando hay inversiones grandes, como tienen que ver con el tema de la minería, pues ahí ha sido casi una obligación mejorar la vía. Pero todavía estamos atrasados. El ferrocarril es un medio de transporte también, es el benefició el transporte de mercancías y pasajeros y fue diseñada generalmente respondiendo a las necesidades comerciales de sus propietarios y países de origen y no atendiendo a las necesidades de los países latinoamericanos. El año 2010 y 2011 el gobierno nacional hizo una propuesta, incluso les voy a dar alguna lectura para que la tengan como conocimiento, lo que es la implementación de un sistema de ferrocarril. Pero esto tiene que ver, si ustedes lo ven, en el concepto básico, es el transporte de mercancías. Entonces, como Yanacocha y Conga se pensaba, en el caso del proyecto Conga, y representa para el país grandes divisas, se pensó en hacer un ferrocarril para poder sacar los minerales y llevarlos a los países que requieren, en este caso Estados Unidos, Brasil mismo, entonces a través de ferrocarril. Pero se quedó en nada. Sin embargo, las conversaciones siguen y están por ahí ya queriendo retomar esto. Dice, en la actualidad muchos países latinoamericanos cuentan con redes ferroviarias para el transporte de materiales y pasajeros. En el Perú es casi nulo el servicio, más es utilizado como transporte masivo de bienes y en el caso de pasajeros como una red de turismo, es lo que decíamos en el curso. Entonces, ¿y a qué se debe esto? Se debe justamente a las grandes decisiones, ¿no? Entonces al inicio veíamos que esto depende mucho de que las autoridades se pongan a sentar y piensen en el futuro. Entonces, si nosotros, fíjense, y ustedes, mañana más tarde, alguno de ustedes va a llegar a ser autoridad y va a tener mucha responsabilidad para poder decidir. Si supongamos yo quiero unir el punto A con el punto B, y aquí tenemos el punto C y el punto D. Este que está acá, el nivel que tiene es un nivel distrital, este de acá es un nivel distrital, este de acá también es un nivel distrital, este de acá es un nivel distrital. Por cuestiones de inversión pública,
Este que está acá solo podrá hacer hasta donde le permita su jurisdicción. Si esta jurisdicción es aquí, solo podrá hacerlo ahí. Si esta jurisdicción es hasta aquí, podrá hacer hasta aquí. Y si esta jurisdicción es aquí, podrá hacer hasta aquí. Y si esta jurisdicción es así, este podrá hacer hasta aquí. Entonces van a haber puntos de convergencia donde lamentablemente aquí se trunca la comunicación. Aquí se trunca la comunicación. Aquí se trunca la comunicación. Entonces supongamos que para mala suerte aquí hay que hacer un puente. ¿Quién invierte? Si inmediatamente nos ponemos a pensar, no la Contraloría, no que no sé quién, nos van a sancionar, vamos a tener problemas, y es eso lo que pasa. Entonces, este tema de la planificación se da de entrada porque las grandes decisiones obedecen a personas. Esas personas, pues, si somos más aún temerosos porque lo que puedas hacer pasar mañana, quien se va perjudicado va a ser la población. Va a ser la población. Sin embargo, hay un caso sui generis en el Perú, y se lo voy a contar. El año, creo que sí se lo conté la vez pasada, el año 90 no me acuerdo si era 96 o 97. El gobierno de una municipalidad provincial, que es la municipalidad provincial de Yavaca, que queda en la provincia de Piura, que es colindante con el Ecuador. En el lado del Ecuador queda el cantón, que le llaman a la provincia, el cantón de Amaluza, los dividía y divide ahí un hito, el río, y decidieron ambas municipalidades hacer un puente internacional. Ustedes saben que en temas internacionales es difícil tomar decisiones, porque ahí entran el tema de Cancillería, y etcétera, etcétera. Pero sin embargo, todas las autoridades se pusieron de acuerdo y no les interesó nada y hicieron su puente internacional. Y cuando ya terminaron la obra, no estaban enterados, en esa época el presidente Bucarán, en este caso el presidente Fujimori, no estaban enterados, y cuando se enteraron, pues tiraron el grito al cielo, pero al final fueron a la inauguración. Entonces, esas decisiones muchas veces, y no pasó nada. Y no, que yo no puedo invertir ahí, porque el río ¿de quién es? Hasta un punto es de un país, y hasta otro punto es del otro país, ¿no? Porque justamente ahí está la divisoria. Entonces invirtieron cada uno, hicieron su puente y está el puente internacional. Pero no está reconocido como un puente internacional. ¿Por qué? No se le dio la categoría. Muy bien, y así, con esto pues hemos terminado todo lo que es el tema de transporte terrestre. Ya ahí tendremos que hacer una autoevaluación. En el caso de nosotros, acá en el departamento de Tacna, o la región Tacna, cómo estamos realmente en el tema de transporte terrestre. ¿Alguien trabaja en Provías? ¿Alguien trabaja en Provías? ¿Nadie? Nadie, ¿no? ¿En alguna concesión? Para poder saber, para ver cómo estamos en estadísticas. ¿Alguien tiene conocimiento? No. Para ver cómo estamos en el transporte. Nadie. Como no nos interesa, no nos preocupamos, ¿no? ¿Cuántas carreteras asfaltadas tenemos aquí? Es un tema que debemos tenerlo nosotros, porque nosotros vamos a formar parte de lo que es la planificación, y mañana más tarde nos van a llamar, y nosotros, nuestro tema no es simplemente hacer la carretera que une el punto A con el punto B, sino es pensar más allá. Por ejemplo, ¿es necesario hacer intercambios viales en Tacna? Hay puntos, hay cuellos de botella que se generan por el transporte urbano en Tacna, en la provincia de Tacna. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que, primero, tener un diagnóstico, y luego vamos a dar una metodología que haga. Muy bien, en el tema del transporte aéreo, esta es otra cosa más amplia, ¿no? Y ese es un tema más especializado. Porque el tema del transporte aéreo ya lo ve otra entidad, en este caso es lo que tiene que ver con todo lo que es la aeronáutica. Ya nosotros poco entramos. Sin embargo, ¿dónde nos afecta esto? ¿Dónde nos afecta?
como planificadores o como profesionales especializados en el tema de lo que es la planificación vial. ¿Dónde nos afecta? Ustedes han escuchado el mensaje que dio su presidente, usted, ¿no? Que dio y dijo ¿qué? En ese último mensaje sobre el tema del aeropuerto de él. Ofreció el aeropuerto de Chinchero, ¿sí? La construcción del aeropuerto de Chinchero. Es decir, el aeropuerto del Cusco lo van a sacar y lo van a hacer en Chinchero. Así de simple, así de fácil. ¿Quién conoce? ¿Quién conoce Cusco? ¿Alguien? ¿Conoces Chincheros? Más o menos. ¿Qué piensas tú? A ver, si es que en algún momento obviamente debes haber ido al aeropuerto, debes haber llegado a Cusco. ¿Qué mejoras o qué empeoraría el cambiar el aeropuerto de Quilla? Y quiere hacerlo un aeropuerto internacional, ¿eh? Es decir, viene gente de Estados Unidos y llega directamente a Chincheros. Ya Lima no tiene nada que ver. Vienen de Argentina, vienen de Brasil, llegan directamente. ¿Qué va a generar eso? ¿O no va a generar nada? La idea es que no entren a Lima, eso no lo sé. Claro, la idea es esa. Por eso quiere hacer un aeropuerto internacional. Ya. O sea, sino que lo que pasa es que no ha sido claro, ¿no? Eso es lo que quiere, hacer un aeropuerto internacional que ya Lima ya no entre. Entonces, si es así, ¿qué va a producirse? Que los servicios colindantes o los servicios originados por el implementar van a colapsar. El tema de hoteles, el tema de supermercados, el tema de las vías, el tema de los taxis, ¿verdad? Si no estamos acostumbrados a un turista, pues llevarlo a un taxi de primera y llevarlo a un mototaxi, que es diferente, lo que más va a abundar es lo que hay en la zona, los mototaxis. Y si eso va a generar que tú tengas que traer nuevas unidades móviles, eso va a incrementar el transporte urbano. Y ahí vamos a generar un cuello. Es decir, no nos afecta el tema de transporte aéreo, claro, en la parte central, pero los servicios colindantes sí. Por ejemplo, el tema de hoteles, ¿dónde lo vamos a construir? Y no va a ser los hoteles, si es internacional, no va a ser hotel de una estrella, 2 estrellas, no va a ser Sheraton, no va a ser hotel Sheraton. Entonces por ahí sí nos afecta, pues, en los servicios colindantes. Nos dicen, en cuanto a carga, es ideal para el transporte de productos de poco peso y volumen, y si alrededor del 35% de la carga del mundo en valor se mueve en avión. Sí. Yo lo vería distinto desde el punto de vista que es cierto que si ese aeropuerto iniciara un funcionamiento, sí va a crear lo que usted dice. Eso tiene un periodo. Obviamente que tiene un periodo de duración. Pero también lo veo que usted lo ve con un poco de centralismo, ¿no? Entonces eso creo que también es el objetivo que parece el gobierno, ¿no? Descentralizar. Y que los servicios complementarios se beneficien pues al pueblo donde va a estar ubicado el aeropuerto, ¿no? Claro, o sea, estamos viéndolo como desde el punto de vista de ingenieros. ¿Y cuál es el problema que nos afecta como ingenieros? En un corto tiempo, Por eso les pregunto, ustedes conocen la realidad. Si estamos hablando de un corto tiempo, estamos hablando de 5 años, 10 años, 20 años. 10 años. Entonces, esos 10 años van a hacer que cambie toda la planificación que se hizo en un momento, como ingenieros, no como autoridades de la inversión, definitivamente, porque todos estamos de acuerdo que una inversión para una determinada localidad lo beneficia socialmente y económicamente. Eso no estamos desde ese punto de vista, solamente para que no vayas a pensar que es por eso. Mi preocupación, y yo le enfocaba a él, es como ingeniero, ¿en qué te puede afectar el tema de transporte aéreo? En los servicios, como dices tú, colindantes. ¿Por dónde vas a tener que adecuar vías? ¿Verdad? ¿Tienes espacios suficientes? O sea, esa planificación de querer poner algo de un momento a otro, que no está mal, está bien, perfecto, es lo mejor que tal vez pueda hacer. Pero a nosotros como ingenieros nos va a alborotar y vamos a tener que correr con el tiempo. Sí, yo pienso que se va a perjudicar de alguna manera en un periodo, pero también va a hacer que la planificación sea acorde a una realidad que se va a vivir en un momento. Claro, ahí tiene que tener
hacer un buen proyecto para que todo eso pues en el menor tiempo no se vea afectado. Eso es definitivamente. En cuanto a personas, dice viajes largos y con alta cantidad de pasajeros, viajes con alto costo de tiempo de viaje. Entonces, por ejemplo, una experiencia, si tú te quieres ir a Miami, de Lima a Miami te sale más caro que si tú te vas de Lima a Guayaquil y de Guayaquil tomas un avión y te vas a Miami. Pero ¿qué influye? El tiempo. El costo te sale más barato. Pero ya son pues cuestiones de simplemente conocer cuáles son las rutas. Cuando te quieres ir a ¿cómo se llama? Argentina, igual te sale más barato desde Guayaquil, a pesar de que es más lejos. Entonces a veces las escalas que te permiten reducir costos son beneficiadas, perdón, son afectadas por el tema del tiempo. Entonces igual llegar en un día que llegar en 2 días. Ya eso depende mucho del usuario. Y si el avión no es el único medio de transporte que utiliza este modo aéreo, pero sí tal vez el más popular. Esto es verdad. Por ejemplo, en este aeropuerto, que es un aeropuerto internacional, en el caso de lo que es Lima, llevan pues aviones de carga, ¿no? Aviones de 2 pisos que traen exclusivamente carga. En el tema del transporte aéreo, dice la forma de transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. También el transporte aéreo ha tenido un gran crecimiento en los últimos 40 años en Latinoamérica. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Son los países con mayor número de kilómetros volados en líneas aéreas regulares. Colombia en 1919 fue el primer país que tuvo líneas aéreas comerciales, fíjense. Sin embargo, hay que sentirnos orgullosos de que nosotros tenemos el mejor aeropuerto internacional de Sudamérica. Y lo ganamos en Colombia. Sin embargo, ahorita Colombia está refaccionando totalmente su aeropuerto y ahora pues tal vez nos gana. Pero tiene más cantidad de aerolíneas que nosotros. Al interior. ¿Nosotros cuántos tenemos? 3, ¿no? Las más conocidas. Y una más 4. No hay más. Entonces, por ahí que tenemos un gran problema. Muy bien, así como tenemos el transporte aéreo, vamos a tener ahora el transporte acuático. Que me olvido, que después la vez pasada me olvidé y no sé si alguien se llevó la hojita, ¿no? Hola. ¿Si alguien se llevó la hojita de las firmas? Para recuerdo. ¿Ah? Pero lo había dejado. Ah, lo dejó ahí abajo. Buena voz. Ahí firmen por favor la entrada. Me hacen acordar para firmar la salida, al costadito. Muy bien, en cuanto al transporte acuático, como vemos acá en el caso de nosotros, acá de Tacna, tenemos casi poca inversión realizada en el tema del transporte marítimo. Sin embargo, nosotros tenemos el transporte fluvial, es ideal para transportar mercancías de mucho peso y volumen de bajo valor comunitario. Tenemos el transporte marítimo a través del mar, a través del río, ¿verdad? En el caso de la selva, pues funciona bastante el tema del transporte fluvial. Ideal para el transporte de masa, productos de mucho peso y volumen en grandes distancias. Más del 90% del comercio mundial de volumen se realiza mediante el transporte marítimo. La gran capacidad de carga de los barcos interoceánicos reduce considerablemente los costos de transporte de las mercancías. El temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas cubiertas por vía aérea. En el caso de la selva, por ejemplo, sufre bastante. Para irte a Iquitos, ¿cómo lo haces? Lo haces a través del transporte aéreo, pero también tienes el transporte fluvial. ¿Pero cuánto te demora? Te demora 2 a 3 días. Entonces no es fácil. Pero sin embargo, la gente está acostumbrada y por el costo sale más barato. Pero en cuanto a tiempo pierde. Los antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios bancos de remos para transportar a sus ejércitos y otros gracias de operaciones. ¿No? Son cosas ya antiguas que, sin embargo, es necesario conocerlas, que siempre saben. La construcción de barcos y el aparejo y manipulación de las velas
fue mejorando con el tiempo. Con estos cambios, junto a la adopción de la brújula marinera, hizo posible la navegación en mar abierto sin avistar la costa, ¿no? Tales como barcos de vapor, canales y embarcaciones modernas. Si en algún momento tienen por ahí un tiempo libre, está en YouTube, cómo es con una mega construcción, cómo fue la construcción, cómo funciona el famoso canal de Panamá. ¿Tienen conocimiento, no? Véanlo, así entren ahí, el canal de Panamá y se quedan, y nos quedamos fascinados. Cómo es realmente el funcionamiento y cómo es la alta ingeniería que hay. Trabajar con agua no es fácil, lo conocemos, ¿no? Sin embargo, pues ahí hay bastante ingeniería. Aquí hay un tema de la historia del transporte, cómo ha ido evolucionando. Fíjense, en 1800 tenemos el tema de la creación de la rueda, los primeros pavimentos. En 1900 ya tenemos, en 1767 inventó la máquina de vapor, en 1800 se compró la primera locomotora. Fíjense cómo va a pasar tiempo. En 59 se descubre el primer pozo petrolero y en 1805 se construye el primer oleoducto, además de ser un modo de transporte por sí mismo propicio al desarrollo de motores de combustión, al descubrir el petróleo y a generar los motores de combustión. En 1900, ya en Estados Unidos, en 1895, ya habían cuatro autos registrados. En 2003 ya hay 203 millones de vehículos. Ahorita estamos en 2003, estamos llegando cerca de los 300 millones de vehículos. Fíjense, Avianca desde el año 1919, el KLM y Scatma de Avianca, las dos aerolíneas comerciales más antiguas del mundo. Milán es de los últimos años. Y Perú, bien. Entonces antes estaba Fossil y estaba Aeroperú, que eran las aerolíneas comerciales del Perú. Muy bien, vayamos a reflexionar lo siguiente. Dice, el desarrollo de la comunidad caracteriza al ser humano porque éste realiza actividades de la más variada índole. Según el lugar y la oportunidad con que se efectúan, están representadas por los diferentes tipos de uso del suelo. Entonces, si queremos pensar que esta comunidad va a desarrollar, inmediatamente vemos qué tipo de personas hay, qué tipo de actividad hay, qué beneficio va a tener, ¿no? Como decía aquel amigo, la inversión que se puede hacer va a generar los efectos colaterales y definitivamente el beneficio va a ser para la región y de por medio para el país. Pero estás descongestionando lo que en Lima ahorita ya es un caos, y luego vamos a ver un par de videos para ver cómo es el problema del transporte. Las ciudades en la actualidad constituyen complejos sistemas en los que se desarrolla un gran número de funciones fundamentales para la vida en el mundo moderno. Esto que tiene que ver es lo que va a suceder siempre cuando hay un cambio de condición. Vamos a generar, fíjense, complejos sistemas en los que se desarrolla un gran número de funciones fundamentales para la vida en el mundo moderno. Por ejemplo, crear una universidad en el centro de una determinada ciudad genera o no un cambio, por supuesto. Por supuesto. Y más aún, si las distancias son cortas, empiezan a proliferar los famosos mototaxis, los chorotaxis, ¿cómo le llaman? No hay otro nombre. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Juliaca, ¿quién conoce Juliaca? Todos, supongo, ¿no? ¿Cómo le llaman a las bicicletas, no? Sí, son unas que transportan a las personas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bicimoto o bicitaxi, ¿no? ¿Sí han visto, no? Son los triciclos pedaleados y llevan gente, y la mayoría va contenta, pero no son seguros. Uno de los más importantes es el tema del transporte urbano, fíjense. Aquí estamos aterrizando algo que nos afecta a todos, el sistema de transporte urbano, que posibilita el movimiento de personas y bienes impredecibles para mantener el desarrollo de las actividades socioeconómicas. El transporte urbano nos va a afectar en un momento. Acá viene una reflexión mayor, dice: la planificación es el desarrollo de planes y programas de acción dentro del contexto de un proceso continuo mediante el cual se alcanza un objetivo predeterminado. Entonces, si nosotros volvemos a lo que nos interesa y pensamos en planificación vial, ¿cómo podríamos interpretar ese concepto que está ahí? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Quién me puede decir?
La planificación es el desarrollo de planes y programas de acción dentro de un contexto de un proceso continuo mediante el cual se alcanza el objetivo predeterminado. ¿Cuál es el objetivo de la planificación vial? ¿Cuál sería el objetivo principal? A ver. En el caso, fíjense aquí, lo podemos resumir. Serán las actividades que vamos a desarrollar de manera programada, de manera tal que nos permita reducir tiempos y acortar distancias, garantizando así un servicio seguro y de confort. Eso, aquí está el resumen total. Entonces le pregunto, ¿siempre conseguimos eso? No. Hablaba el colega, temprano decía cuántas provías había. Provías, el Ministerio de Transporte creó, y como cada gobierno en algunos casos crea programas, crea proyectos, en este caso creó el programa de mantenimiento rural, el programa de mantenimiento rutinario, el programa de mantenimiento periódico. Entonces, ¿con qué finalidad? De garantizar esto. ¿Tiene o no beneficio? Ya depende cómo lo apliques. No sé si alguno tiene alguna experiencia de utilizar aditivos que permitan mejorar la estabilidad de los suelos para el tema de transportes. Entonces, hay productos americanos que simplemente, bueno, te lo venden, te lo presentan y te convencen de que ese aditivo va a permitir la estabilización del suelo de manera tal que sea un pavimento. Te muestran videos y te dicen, mira, esto simplemente escanificas, tu cisterna la preparas 1 en 3, le echas el producto, riegas, mojas, riegas, empiezas a compactar, sigues regando, compactas y en menor tiempo tienes un suelo estabilizado. Si tú echas imprimante tienes un pavimento perfecto, que te dura 10 años, te dice. Entonces, todo es válido en cuanto tú no lo pruebes, en cuanto tú no lo valides, en cuanto tú no utilices las condiciones para las cuales están establecidas. Entonces, cuando un médico nos receta una medicina, el médico nos dice, vas a tomar la medicina A durante 3 días en la hora 1, 2 y 3. ¿Qué hacemos? Cuando ya nos sentimos bien, al segundo día, en la primera toma, porque nos ha recetado desayuno, almuerzo y comida, en la primera toma decimos, ahí quedamos. ¿Qué hacemos? Cortamos el tratamiento. ¿Qué hacemos para la siguiente? Nos volvemos, creamos defensas para que ya no nos afecte eso. Entonces, por ahí, Luchito, te devuelvo la llamada, por favor, si estoy en clase, te devuelvo la llamada. ¿Ya? Un toque, sí. Ya, Lucho. Ya, Luchito. ¿Ya? Entonces, por ahí sucede lo mismo. Entonces nos dan el recetario, lo aplicamos, pero a veces no sabemos aplicar. La pregunta es, ¿será lo correcto? ¿No será lo correcto? Ya depende de cada uno de nosotros cómo lo valide. Muy bien, después luego hemos visto el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte acuático, el transporte fluvial. Podemos ver que hay un transporte intermodal. ¿Qué significa intermodal? De diferentes modos. ¿Sí? De diferentes modos, podemos mezclarlos. Por ejemplo, si vamos en un barco, ¿ya? En un barco va un contenedor. Y en ese contenedor van personas y va carga. ¿Estamos haciendo intermodo? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se refiere. Es el movimiento de personas o mercancías en la misma unidad cerrada o contenedor sobre 2 o más modos diferentes de transporte. Se conoce como transporte intermodal. También hay unas siglas en inglés, SLASH, Lighter Aboard Ship, o barco ligero a bordo. En el caso de estos barcos que reciben los aviones de guerra, también hay un transporte intermodal, los portaaviones, ¿no?
Dice, esto es ventajoso, bueno, esto es más que todo para el tema marítimo. Pero ¿qué es necesario que lo conozcan? ¿Qué ventajas y desventajas? Por ejemplo, en el caso de mercancías tiene una gran ventaja porque te permite transportar grandes cantidades de mercancías. Y se envía a través de ferrocarriles, camiones, barcos o aviones. Y eso es lo que garantizamos. En las mercancías solo existe un flete de barco, no son temas que es necesario que conozcan, pero no de importancia. Y aquí hay una parte que sí vamos a verlo, y es parte de lo que es la problemática del sistema de transporte, básicamente que es urbano. ¿Cuáles son? Los famosos terminales. Entonces, en este caso, los terminales generan o no un cambio en las condiciones, por supuesto. ¿Acá tienen terminal? No, terrestre. ¿Sí? Donde llegan todas las unidades ahí, o hay unidades que llegan fuera. ¿Quién administra ese terminal? ¿La municipalidad? Perfecto. Entonces, esto hace pues que los servicios colindantes para ese terminal cambien las condiciones. Entonces, de un sitio a otro sitio llegan, y ahí por ejemplo el servicio de comida, el servicio de hospedaje, también está afectando a todo lo que es el sistema de transporte urbano. Bueno, el tema de contenedores, servicios de pasajeros, transportes en ciudades. Otra de las cosas, fíjense, que genera el transporte en ciudades es el smog. ¿Qué es el smog? Es la contaminación. Acá, gracias a Dios, no tenemos ese problema que sí lo tienen en otras ciudades del Perú, que genera un tema de contaminación. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Vamos a ver un video, fíjense. 2 videos vamos a ver, quiero que escuchen, tomen notas, se lo voy a dar luego, lo voy a dejar para que ustedes lo analicen, lo vean. Pero quiero escuchar sus opiniones, ¿ya? Para ver cómo, ¿por qué? Porque vamos a entrar a todo lo que es el transporte básicamente urbano, ¿ya? Entonces, si me dicen que está muy alto, me pasan la voz. Entonces, cuéntanos, has estado reunido con representantes de la Municipalidad de Lima y del equipo. ¿Me escuchan bien? ¿Y cuál es básicamente la preocupación más fuerte que tienen con respecto a planificación urbana? Yo creo que los aspectos más apremiantes tienen que ver obviamente con el tema del transporte, y que yo creo que los alcaldes electos entrantes de ambas ciudades están muy bien enfocados en relación a entender transporte, más que como transporte, como movilidad, y como una oferta de movilidad que sea más completa y más integrada y que genere los beneficios que tiene que generar, porque si Lima, Arequipa en nuestro caso, pero si Lima continúa, digamos, en la inacción, en un cierto sentido, respecto de la movilidad y los problemas que está generando de ineficiencia, digamos, del uso del tiempo en particular, yo creo que se puede encontrar con problemas bastante graves desde el punto de vista de pérdida de productividad y eficiencia de la economía en general. ¿Cómo se habría llegado a esa situación? O sea, específicamente bajo tu apreciación. Desde mi perspectiva hay un problema bastante claro, habiendo estado solamente 48 horas en Lima en relación a la atomización de la propiedad del transporte público, la falta de regulación y la falta de un sistema centralizado. Y luego países como Chile, que sufrieron esto hace 20 años, hace 15 años, y que han ido o con mayor velocidad o menor velocidad, como en el caso de Santiago, con el tema de Transantiago, modificando estructuralmente esa situación de conflicto y de ineficiencia, uno se puede dar cuenta de los beneficios que eso genera. Y yo creo que pasar de un modelo atomizado y completamente desregulado del transporte público a un modelo agregado y regulado es algo que es fundamental para una ciudad de Lima. Pero cuando tú hablas de la atomización te estás refiriendo a las copias, ¿no es cierto? A las copias y a los taxis. A los taxis también. Lima es una de las ciudades que los números estaban ayer y lo estaba. Yo no soy experto en Lima, digamos, pero había un experto que estaba hablando limeño, digamos, y solo de recepción es la ciudad en la que yo he visto más taxis en mi vida, digamos, y de los números que se mostraron ayer era refrendando lo que estoy diciendo, digamos. Hay 250.000 taxis. Es
absoluta y totalmente fuera del orden de cualquier racionalidad. Y yo creo que hay un tema claramente que viene de la época de Fujimori, en la cual hubo digamos, el masivo despido de gente del sector público, y a esa gente se le incentivó, digamos, a trabajar en el sector de transporte, que también es entendible. Tenía una cierta lógica en su minuto, pero hoy día no la tiene. Hoy día genera más problemas que beneficios. Y si ya se tiene claro, digamos, el problema y se tiene claro hacia dónde se quiere llegar, ¿hay alguna fórmula en la que se está de acuerdo? ¿Cómo se puede llegar a esa posición deseada? Yo creo que hay un acuerdo clarísimo en el diagnóstico. Hay un acuerdo, yo creo, bastante incipiente en relación a cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero yo creo que lo fundamental es una nueva institucionalidad y gobernabilidad en relación a la ciudad y el transporte. Los temas de transporte estructural, como lo que estamos discutiendo ahora, no son temas de la municipalidad, perdón, de un distrito o de los 40 distritos que hay en Lima. Es un tema del gobierno metropolitano. Y ustedes tienen el privilegio de tener un gobierno metropolitano electo, que por ejemplo Santiago no tiene. Y ese gobierno metropolitano electo debiera tener la tuición, la responsabilidad y los beneficios asociados con tener un buen sistema de transporte y movilidad para la ciudad. ¿Has visto el tema del tren eléctrico? Esta gran obra que se está construyendo en la mitad de la ciudad. En tu opinión, ¿eso va a aportar grandemente a la solución? Aporta no desde el punto de vista del volumen del problema, no resuelve gran cantidad de problemas, pero sí resuelve en el sentido de que va en la dirección correcta. Eso es una cosa. Yo diría que desde el punto de vista tecnológico todos los sistemas de transporte van hacia la electrificación, eso es fundamental. No necesariamente tiene que ser un tramo urbano como el que se está dando en ahí, ¿no? Pero lo otro que yo creo que es importante es que habla de un liderazgo y una decisión de hacer cosas en relación a mejorar la calidad de la movilidad de las personas. Y el tercer punto que yo creo que es importante es que no es o eso o otra cosa lo que hay que hacer, es todas esas cosas, ¿cierto? O sea, hay que tener tramos urbanos, hay que tener un sistema de movilidad quizás más masivo, más expansivo, más capilar, digamos, dentro del área, y quizás el metropolitano es una versión mejorada del metropolitano, o el metropolitano mismo, digamos, expandido al resto de la ciudad, son los caminos apropiados, pero eso tiene que estar acompañado también de ciclovías, de incentivos tributarios, quizás o económicos, a la compra de bicicleta, incentivos tributarios y económicos a dejar el auto en la casa y no usarlo para moverse para viajes de trabajo o viajes de escuela, y un conjunto de otras medidas que vayan resolviendo el problema en toda su arista y de manera integrada. Respecto a los incentivos que dices para dejar de usar carro, porque aquí alguna vez se obligó por ley a que la gente deje el carro en su casa cierto día de la semana, algo así como el hoy no circula en México. ¿Qué clase de incentivo se puede proponer para que eso sea positivo? Bueno, un incentivo muy concreto es la tarificación vial, que son de medidas duras de pasar políticamente, pero medidas muy eficientes y que mejoran la calidad de vida de las personas. Una vez pasada la medida, una vez que la gente ve los efectos positivos, entonces nuevamente esos alcaldes empiezan a capitalizar nuevamente, digamos, su riesgo por haber tomado esa medida. El caso de Londres es el caso ejemplar, en donde la congestión, el caso del cargo por congestión que tú tienes que pagar cuando vas al centro ha disminuido del orden del 30% el acceso de vehículos al centro de Londres. Ha disminuido las emisiones en el centro de Londres del orden del 15%, ha aumentado los fondos para mejorar el transporte público del orden de $200 millones al año, lo que ha significado que hay muchos más buses más nuevos, operando frecuencias mayores para entrar al centro de Londres, y los tiempos de viaje para las personas que ocupan buses han disminuido de manera dramática. Y yo creo que en el caso de Londres ha sido algo que efectivamente ha sido muy exitoso desde el punto de vista ambiental, que desde el punto de vista político, que desde el punto de vista económico y social. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué dijo? No dijo nada. Ajá.
A ver, opiniones. Opiniones. Es un analista que lo que ha hecho es asociar lo que es una arma grande, lo que es la planificación urbana, ¿sí?, con lo que es la problemática en el transporte. Y ojo, el transporte no solamente es un transporte, ¿qué tipo tenemos? Público, sino el transporte privado. ¿Por qué creen, por ejemplo, en el caso de la China? La China, ustedes saben que tienen habitantes, ya no tienen espacio para poner los chinitos. Sin embargo, ahí están, cada vez se acomodan, tienen un problema de vivienda, tienen un problema de transporte. ¿Qué utilizan? Ya los carros ya no los sacan, si no utilizan bicicleta. Entonces por ahí, a pesar de que están en la modernidad, pero ¿por qué? Porque para no generar un problema de transporte. Entonces, eso es debido a qué, fíjense. Debido a esto. ¿No es cierto? ¿Cómo lo toma eso? Lo que estamos viendo en este momento acá es la congestión cotidiana del tránsito, el uso terrible del claxon, la contaminación del aire. Esto de día de paro no tiene nada. Aquí en esta zona estamos viendo que están saliendo vehículos de transporte público, que ya son 8:15 de la mañana y que a esta hora, yo desde las 4:30 estoy viendo que la ciudad está tranquila, que no han habido incidentes de violencia, que la policía cumplió. Aquí estamos con la policía en todos los puentes, 5.000 efectivos, pero además lo que quiero decir es que hay unidades. Aquí estoy con la gerenta de transporte urbano, la señorita María Jara, y hay unidades, como se dijo el día de ayer, que podrían salir, por ejemplo, en carretera central, para cubrir aquellas combis que no han salido. Sí se vio algo que hay que decir, y es que en algunas zonas, por ejemplo en Villa Salvador, y se notaba en Alipio Ponce, no salieron algunas líneas que son de combis grandes, como en Chino, por ejemplo, por temor a represalias, pero ante la paz que vieron en la ciudad y las garantías que hemos dado desde muy temprano, ya han salido, están llevando, la gente ha llegado con normalidad, un poquito de atraso. Hay que decirles a los empleadores y a los directores de colegio que tengan un poquito de tolerancia hoy día, y yo rechazo que se cobre más por llevar a la gente. Eso no se debe hacer. Ya empezó el reordenamiento del transporte en Lima, no hay ni un paso atrás en relación al cambio que tiene que sufrir el transporte, porque esto que estamos Alcaldesa, no puede ser lo que nosotros vivamos todos los días. Alcaldesa, ¿cómo está? La saluda Jessica Tapia. Jessica, de nuevo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Tenemos, el público va cambiando, algunos ya se fueron a trabajar, así que volvemos a dialogar. Algunas empresas de transporte, transportistas, consideran que con esta paralización van a lograr presionarla a usted para que dé marcha atrás de las decisiones. ¿Usted va a dar marcha atrás, a retroceder? No, yo soy una mujer de concertación y de diálogo, pero soy una mujer bastante firme, lo he demostrado a lo largo de toda mi historia pública, en la defensa de aquellas cosas que creo que deben hacerse. En Lima yo he recibido un mandato, y el mandato es reordenar el transporte público. El transporte público va a ser reordenado. Para el 2014 vamos a tener no solamente el Metropolitano 1, vamos a tener el Metropolitano 2 de este a oeste hasta el Callao. Vamos a tener 4 corredores que van a ir muchísimo más rápido de lo que van hasta ahora. Próceres, Panamericana Sur, Evitamiento Panamericana Norte, el tren eléctrico también, que es Hagamos Ejército, y el tren eléctrico. Claro. Y si tenemos todo esto, además de buses, patrón, que son 5 prototipos que trabajan con Euro 4, vamos a tener
otro panorama muy diferente al que vemos hoy. Alcaldesa. Eso es lo que queremos. Alcaldesa, conversábamos de esto bastante más temprano, pero... Sí, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un tema importante porque de pronto el hecho que ha motivado, o el hecho principal que ha motivado esta paralización, es que la mayoría de transportistas, según dicen, han comprado unas unidades modernas el año pasado, 0 kilómetros, para salir con ellas a trabajar, pero según el plan que usted propone ahora, al implementar el bus patrón, estas unidades no servirían nada y por tanto sería dinero echado al agua. ¿Hay alguna manera, como usted dice que es conversadora y dialogante, de poder poner estas unidades en funcionamiento o encontrar al menos un punto medio para que ellos no sean perjudicados? Miren, no solamente un punto medio, es decir, esto se va a iniciar en enero del 2013. Desde hoy hasta ese momento existen muchas posibilidades para reconvertir sus unidades. Ayer he dispuesto a la creación de un fideicomiso de 25 millones de soles para que se pueda emplear en el chatarreo de unidades. La señorita María Jara, que está acá a mi lado, el señor Juan Tapia, presidente de Protransportes, están siempre dialogando con todos y les dijeron que vinieran a dialogar. Aquí el diálogo no se ha parado, la ordenanza se prepublicó, o sea, ¿qué más diálogo puede haber? ¿Qué más facilidades? Lo que no vamos a hacer es bajar la valla del estándar alto que requiere un transporte limpio, ordenado y seguro en la ciudad de Lima. Bien, alcaldesa, simplemente ya para cerrar una última, la inquietud también es que dicen que estos buses, patrón, que usted quisiera poner son costosísimos y que por lo tanto los transportistas van a tener que elevarnos el costo del pasaje. Obviamente con eso, a todos los que están de acuerdo con usted que va a poner mano dura y va a colocar orden en la ciudad, lo asustan inmediatamente, ¿no? Porque claro, le afectan el bolsillo, eso es terrible. Claro, subir el precio del pan o subir los pasajes siempre genera inquietudes. Por favor, que no usen ese argumento. Eso no es verdad. ¿Cuánto cuestan estas unidades de bus patrón? Las unidades tienen alcaldesa? distintos costos. Yo voy a dejar a la señorita María Jara para que pueda darle los detalles técnicos, pero no son más costosas que las que ellos compran todo el tiempo. Sí, nuestro reportero José Vázquez va a conversar con ella. Nosotros ahora, para mantener este enlace, no tenemos... Bien, se da cuenta, eso esperamos que no nos toque vivirlo. Si nos toca ese problema, ahí sí vamos a tener que actuar. ¿Y de qué manera vamos a actuar? Conociendo de qué manera el transporte público nos afecta. Pues aquí vamos a ver, fíjense, el sistema de transporte. Dice, el sistema de transporte forma parte de la infraestructura urbana, es lo que mencionaba este chileno, sobre la planificación urbana, que genera problemas. Y este problema de transporte, ya sea en público o privado, ¿se obedece a qué? ¿Cuál es el problema que existe? Un problema básico de contaminación, un problema de congestión. ¿Y qué más? ¿Qué otro problema nos está ocasionando? Más fuerte tal vez, ¿cuál es? Los accidentes. Día a día el índice de accidentes es alto por el problema del transporte. Entonces, en este caso, estamos refiriéndonos a todo lo que es el transporte y lo hemos puesto urbano. Si ya esto lo ampliamos y vamos al transporte interdistrital, interprovincial, nacional, ya vemos que esto se está generando y se está haciendo una variable constante en cada una de ellas. Entonces empezaremos por el tema del transporte. Y decimos, ¿no? El transporte forma parte de una infraestructura urbana, es el conjunto complejo de servicios que se prestan a la comunidad. Por su importancia se analizará fundamentalmente el tránsito urbano, el cual influye en las siguientes modalidades de transporte. Fíjense. El transporte individual de personas en automóviles. ¿Cuándo usamos estas? Cuando somos ingenieros y nos vamos al trabajo.
¿sí? Solo los ingenieros no vamos en carro particular, ¿no? Entonces, muchos de los profesionales que tenemos una condición diferente, usamos nuestros propios vehículos. Por eso yo les mencionaba que el transporte privado. El transporte colectivo de personas en buses, transporte público. El transporte de cosas en vehículos de carga. Veíamos esos tremendos vehículos que atraviesan en algunas zonas urbanas que generan una congestión, que generan accidentes, que generan contaminación. Y otro tipo de transportes en vehículos especiales. Por ejemplo, cuando ustedes que trabajan en obras, cuando tienen que transportar una maquinaria, lo hacen en las famosas chatas, ¿no? O las camas bajas, como le llaman. Entonces, aparte de ir el vehículo que transporta la máquina, tiene que ir una unidad que va haciendo de señalización, de guía, de mecanismo de cuidado, ¿ves? Porque tiene que poner ahí pues su carga ancha, con sus luces, el tema, etcétera, etcétera. Los que trabajan en mina o trabajan en proyectos particulares se dan cuenta que ahí es mucho más cuidadoso el transportar vehículos de carga, vehículos pesados, en este caso maquinaria pesada. Muy bien. Un sistema de tránsito y de transporte adecuadamente planificado debe cumplir condiciones de equilibrio entre los factores que lo integran. Y aquí, ojo, que aquí empiezan unas variables interesantes, ¿no? Entonces, veíamos que estas cuatro son las que nos interesan en la planificación diaria. Y ahora vamos a ver otras que también forman parte de ellas y que están inmersas en cada una de ellas. ¿Cuáles son? Y se debe ver un equilibrio entre los factores que lo integran, principalmente en el uso del suelo. Uso del suelo. Demanda de transporte. Entre ambas tiene pues que haber coherencia. Si queremos acondicionar una vía, ¿no? En este caso una vía con 2 carriles, ¿verdad?, de ida y vuelta, y vemos que nos está generando un cuello de botella. ¿Por qué? Porque hay demasiada demanda, ¿verdad? Inmediatamente pensamos en ampliar la vía. Es decir, ya no la vamos a hacer de 2 carriles, sino de 4 carriles. ¿Qué implica ese cambio? Implica romper esta condición de equilibrio entre el uso del suelo y la demanda del transporte. Y más aún, si en este caso ya hay líneas de redes de electrificación, hay redes telefónicas, redes de agua, ya se complica más. Entonces, esa condición de equilibrio se ve afectada. En suma, en la planificación del tránsito y del transporte se complementan los factores que afectan aquel equilibrio, tanto en condiciones actuales como futuras, considerando básicamente la interrelación entre los elementos del sistema de tránsito y transporte. Ahí está. Entonces, estas son nuestras variables que siempre debemos de tomar en cuenta. Entonces, aquí vamos a ver que debe existir una interrelación, fíjense, entre lo que es el usuario, entre lo que es el vehículo, entre lo que es el medio de control y entre lo que es la arteria. Entonces, aquí tiene que haber una secuencia, una relación. Cuando hablamos de usuario, inmediatamente pensamos en el pasajero, en el peatón que utiliza esa unidad. Cuando hablamos de vehículo, tenemos diferentes modos: el particular o el privado, perdón, el particular o el público, el de carga y los especiales. Cuando hablamos de arteria, inmediatamente pensamos en el tipo de vía: 2 carriles, 4 carriles, 2 vías, ¿verdad? Aquí. Y cuando hablamos de un medio de control, es una variable nueva que la vamos a ver y la vamos a agregar a lo largo de las exposiciones. ¿Cuál será el medio de control? ¿Cuál será este medio de control?
¿Cómo podemos garantizar que aquí hay un equilibrio si no hay un medio de control? En las esquinas, ¿verdad? Hay una señalización, ¿sí? Esas líneas peatonales, ¿para qué sirven? Para que el peatón vea y no pase, ¿correcto? Porque sabe que hay un intercambio de vehículos. El semáforo, ¿es un medio de control? Por supuesto que es un medio de control. Las estaciones de peaje son un medio de control, por supuesto. De pesaje, de la misma manera. Entonces, esto tiene que estar en constante interrelación para poder garantizar así un equilibrio. Dice, la utilidad básica de un modelo de transporte es describir el carácter operacional de una red de transportes, cuyo valor reside, por otra parte, en la interrelación entre los factores tales como viajes, uso del suelo, la red vial, la población, etc. Entonces aquí está uso del suelo y la demanda de transporte, ¿no? Usuario, vehículo, arteria, en medio de... Entonces aquí podemos cambiar, podemos ponerle vía y podemos pedirle el modo, es decir, el modo de transportes. También el video entonces. ¿Cómo ve la población? Dice, los sistemas son grupos de elementos que funcionan en integración para conseguir el objetivo global del conjunto. Es decir, tenemos que observar en su verdadera magnitud toda la problemática del transporte. Una característica particular de este enfoque es que se trata de llegar a establecer decisiones que afecten al orden total del conjunto y no solo a las partes individuales o elementos. Si recordamos, ¿qué dijo la alcaldesa de Lima? ¿Qué dijo? En 2013, sí o sí, ejecutamos el ordenamiento del tránsito en Lima. El transporte en Lima. Dijo sí. Y para eso vamos a construir el metro que va desde Ate hasta el Callao. Es decir, el metro está desde Chorrillos hasta San Juan del Lurigancho, está hasta el centro de Lima, en un lado, y tiene que ser en el otro lado. Es decir, las decisiones no solamente tienen que ser aisladas. Ahí, ¿qué está haciendo? Está habilitando vías, está utilizando esto. Está haciendo pases peatonales, ¿correcto? Está usando medios de control, semáforos inteligentes. ¿Y qué más dijo? Y vamos a renovar la flota de vehículos. Estamos ya vamos al 2014 y todavía no se empieza. Ustedes han querido todo un escándalo por el tema de las licitaciones de los vehículos, ¿no? ¿Sí? ¿Se han enterado? Entonces, por eso dice aquí, afecten el orden total del conjunto y no solo a las partes individuales. Un análisis cuidadoso de la estructura de una ciudad demuestra que es imposible estudiar cualquiera de sus partes en forma aislada, ya que cada una de ellas se encuentra fuertemente relacionada con los demás elementos de la estructura general de la ciudad. Lo que les decía. Fíjense acá. Para definir el sistema urbano debemos tratar de identificar los componentes o elementos que forman los subsistemas en que se divide. Por ejemplo, en el tema de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, fíjense, hablamos del tema de los edificios. No sé si acá ustedes se han dado cuenta. ¿Qué sucede cuando construyes un edificio? En una urbanización donde era una casita de 2 pisos, la demuelen y ahora hacen un edificio. ¿Qué sucede? ¿Se cambian o no las condiciones? Claro. Si antes vivían 6 personas y ahora es de 5 pisos, van a vivir 30 personas. Cambia el modo de transportarse. ¿Verdad? Es diferente. El uso del agua es diferente, el uso del desagüe es diferente. Entonces aquí tenemos en edificios, viviendas, oficinas, escuelas, fábricas y tiendas. El medio de transporte, carretera, línea de ferrocarril, aeropuertos y puertos. ¿Qué actividades residencial o de trabajo? También influye, pues. ¿Dónde queda el gobierno regional acá? ¿Dónde quedan las oficinas del gobierno regional? ¿Sí sabe alguno? ¿Sabe dónde quedan? ¿Dónde quedan las oficinas del gobierno regional?
El frente también. ¿Ah? El frente también. ¿Y antes siempre ha sido ahí? No, sí. ¿Desde que empezó? Entonces, en algunos sitios antes estaban en la ciudad. Ahora, ¿qué han hecho? Por espacio y por crecimiento se han ubicado a las afueras. Entonces, definitivamente, por cuestiones de trabajo, ya las unidades van a emigrar hacia esa zona. Va a haber ómnibus, van a haber vehículos livianos que se van a transportar por comercio, por bienes y servicios. Y bueno, el tema del suelo, que tiene que ver con los diferentes tipos, ¿no? O sea, para residencial, comercial, ¿verdad?, de recreación, etc. Podemos considerar que el sistema urbano, para estructurarlo por varias partes, es un subsistema, dice. Al nivel más elevado de agregación espacial tenemos el sistema de población urbana y el sistema económico, es decir, cómo crece la población y cómo aumenta su economía. De repente esto que está acá, que tiene que ver con el problema del transporte urbano, no nos afecta, pero es necesario que ustedes lo conozcan como futuros planificadores del tema vial. Entonces, esta maestría es amplia, ¿verdad? El énfasis es con maestría en ingeniería civil, convención y transporte. Entonces, el transporte no solamente es saber la infraestructura, sino conocer la interrelación que existe entre estos, ¿no? Aquí debe haber una interrelación. A nivel espacial y a nivel de transporte. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el sistema de transporte urbano? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a entrar a todo lo que es la calidad de vida y el transporte. ¿Están relacionados o no? El transporte con la calidad de vida. ¿O no hay relación? ¿Qué piensan? A ver, opiniones. Hay una relación. Fíjense esta población. Fíjense esta población. Ustedes saben que en la selva hay personas que no tienen contacto, ¿no? Están ahí oriundas. No tienen contacto con otra población. ¿Cómo garantizan que haya contacto? A través del transporte, a través de los medios de transporte, a través de los modos de transporte. Y de esa manera, como aquí está la figurita, podemos integrar costas, sierras y selvas. Entonces por aquí hay la carretera Ixa Norte, la carretera de penetración hacia la Sierra Central, en sus dos tramos, y hacia el sur también. Entonces, en muchos de estos han sido concesionados y lo tienen empresas privadas para abordarle el mantenimiento adecuado. Dice, la calidad de vida que entenderemos en este desarrollo se da las condiciones que presentan en forma integrada todos los subsistemas del espacio urbano. La calidad de vida dependerá de las condiciones sociales, económicas, de servicios, de equipamiento, de comercio, de trabajo, de transporte, de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo está relacionado para mejorar la calidad de vida, no solamente es el transporte. Influye. Si tienes una condición social de no quererte interrelacionar, definitivamente vas a quedar como estás. Que tengan un determinado territorio que persigan un determinado tipo de poblador. El ansiado beneficio social del transporte se mide en todas estas variables, en lo social, en lo económico, en los servicios, en el equipamiento, en el comercio, en el trabajo. Pero también afecta el tema de la contaminación, el tema cultural también. No sé si a alguien le ha pasado, bueno, no una vez, en varias oportunidades, que he viajado al interior, una vez me iba a la Sierra de la Libertad, casi como 27 horas, en un bus, un único bus que va solamente 2 veces por semana. Y automáticamente, luego de 7 horas, cuando ya empezaban a ascender a cierta altura, inmediatamente el cobrador o el ayudante del conductor pasaba y repartía bolsitas, ¿no? Entonces, esa es una cultura, ya. Entonces son gente de la misma zona, de una determinada zona, que viajan hacia la costa y les produce estragos en el estómago. Entonces repartían una bolsita y no entendía para qué era la bolsita.
Y era automáticamente, avanzaba un tramo más y empezaba la gente con el dolor del estómago. Y es una forma de condición social en la cual estamos. No han salido. Al generar movimientos a través de unidades, va a generar cambio de condición. Por eso es necesario conocerlas, medirlas y manejarlas en forma adecuada de manera de optimizar el máximo posible. Los problemas del tránsito se pueden agrupar a partir de las siguientes causas. Fíjense, diferentes tipos de vehículos en la misma infraestructura. Nosotros que somos especializados, cuando estudiamos ingeniería, nos enseñan a diseñar una determinada carretera, ¿verdad? Y para eso utilizamos diferentes tipos de estructura, ¿verdad? Entonces, las más conocidas ya sabemos que son una estructura o una carpeta o una superficie de rodadura, que puede ser la carpeta asfáltica, de diferentes tipos, en caliente o en frío, ¿verdad? Y ahora hay procedimientos modernos que tienen que ver con el reciclado, ¿verdad? De utilizar los mismos materiales para mejorar o para estabilizar o para darle durabilidad, diferentes tipos de tratamientos. O tenemos el pavimento, la superficie de rodadura es un pavimento rígido, ¿verdad? O el pavimento a través de broquetas, que es un pavimento híbrido, es decir, un pavimento flexible y rígido. Entonces, eso hace que los diferentes tipos de vehículos, por ejemplo, si ha sido diseñado para una superficie de rodadura de asfalto de 2 pulgadas, la típica, pues no puedes tú ponerle vehículos pesados de 20, 30, 40, 50 toneladas. Estás cambiando las condiciones. Diferentes dimensiones y diferentes velocidades. Entonces empezamos a generar curvas horizontales, curvas verticales en los diferentes tipos de carreteras y en lugar de solucionar generamos un problema. Sobre todo en las zonas de la sierra, donde es difícil ganar espacio por el tema de pendientes, por el tema de curvatura horizontal o por el tema de curvatura vertical. Una infraestructura inadecuada. Una cosa es darle un tratamiento superficial, una cosa es estabilizar el terreno, una cosa es estabilizar el pavimento, una cosa es entrar en una apertura, una cosa es estar sobre un terreno arcilloso, sobre un terreno con abundante piedra, ¿verdad? Las cascos que le llaman. En cuanto a características geométricas, cantidad y estado, lo que les decía, características geométricas, la cantidad y el estado que se falta de planeación, fíjense, aquí es el problema que radica. Si no hay una adecuada planificación, todo falla. Pero como muchas veces estamos acostumbrados a copiar y a pegar, simplemente descuidamos lo que es la ingeniería. Entonces, diseñamos, por ejemplo, el caso, alguien me mencionó que trabajaba en el aeropuerto, tú creo, ¿no? Por ejemplo, el caso de los aeropuertos, diseñar los pavimentos es totalmente diferente. Sin embargo, ahorita están ampliando el aeropuerto, ¿no? Rehabilitando. Rehabilitando. No están ampliando La terminal, pero la pista no. la pista no, ya. Por ejemplo, el caso del ¿por qué están mejorando el terminal? Porque se ha visto que hay una demanda, ¿verdad? Y está quedando pequeño para el uso que se le está dando. En algún momento va a ser necesario ampliar la superficie rodadura, ampliar el pavimento. Entonces, igual, luego de ¿cuántos años tendrá este aeropuerto? 25 años, fíjense. Es de asfalto, ¿no? Sí. 25 años en el asfalto, ya está llegando su vida útil, ¿verdad? De repente ha sido diseñada para 30, por el espesor, o 40 o 50 años, pero igual va a necesitar ya una rehabilitación o un mantenimiento. Entonces ellos no es que botan de nuevo el asfalto y vuelven a echar, no, empiezan a mejorar la superficie de rodadura con tratamientos modernos que te permiten mejorar la estabilidad. Claro, cuando ya la estructura falla, su estructura del pavimento, ya ni modo, ahí vamos a tener que mejorar y eso se puede apreciar. ¿Y por qué? Debido a la planeación. Entonces fue diseñado, pero en poco tiempo ya cambiaron las condiciones de diseño. Especificaciones insuficientes en vías nuevas. Es esto, ¿no? Lo que les decía.
En la mayoría de aeropuertos que se han rehabilitado, se han mejorado, utilizan técnicas modernas, pero tiene que haber un seguimiento, un monitoreo milímetro a milímetro, porque si no, puede fallar. Políticas de control incoherentes. Entonces, por ejemplo, aquí el tema de control en las vías, tenemos ¿cuántos peajes? A veces tenemos uno oficial, pero hay otros que no son oficiales. ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿No saben? No hay nadie de policía aquí, ¿no? Esos son otros peajes. ¿Sí? Al menos te dan seguridad que si vas a una velocidad te previenen que te accidentes. Está ahí la policía, ¿no? Cada tramo anda ahí la policía y te para, te pide documentos. Y a veces ya le dice, ya me pidieron atrás, sí, no, lo que pasa es que estamos haciendo un seguimiento, no sé qué, te meten por ahí una mentirita. Mal entendimiento respecto a la relevancia del transporte en la economía. Entonces, definitivamente, dice, ¿es o no importante el transporte en la economía? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Y más aún, los servicios complementarios que se dan son beneficiosos para las poblaciones aledañas. Cuando construyen una carretera nueva o mejoran una carretera, ¿se nota o no el cambio? Por supuesto. Inmediatamente en los tramos donde va el campamento de la empresa que va siendo movible, genera servicios adicionales de alimentación, de hospedaje, ¿verdad? Las gallinitas y los pavos empiezan a desaparecer, ¿no? No sé si por acá es así igual. Porque como están los ingenieros, ya quieren comer gallinas criolla, pavo criollo. El campamento les dan un poco de comida moderna. Falta de asimilación por parte de los gobiernos y usuarios. Esto es importante. Si la autoridad no entiende que esto es beneficioso para la población, de nada sirve. Y el usuario, más aún, del usuario. No sé si les ha pasado, en algunos casos, cuando se hace la construcción de carreteras, ya sean aperturas o mejoramiento, ¿quién es el primero que ofrece resistencia? En algunos casos la misma población. Saben que es beneficioso para ellos, pero ofrecen problemas. Y más aún, si tienen su terreno que está colindante con la límite de la sección de la carretera, peor todavía. Y empieza a sacar provecho. Y si en algunos casos invade o atraviesa terrenos de propiedad de la misma población, ahí vienen los grandes problemas. Me pagas tanto, si no, no haces. Un terreno que puede haberle costado 20.000 soles, tienen 500.000, 300.000. ¿Si el beneficio para quién es? Para ellos, ¿no? Legislación anacrónica y fuera de contexto. Bueno, aquí sí han habido cambios en la legislación, pero aún seguimos atrasaditos a la relación de nuestro país vecino que es Chile, a la relación de nuestro país vecino que es Colombia y el mismo Brasil. Cuando es de uso público es necesario. Hace poco estaba en un distrito de la Sierra y había un proyecto de saneamiento y el señor decía, era en Jaén, decía, me decía, ingeniero, por ahí va a pasar una carretera justo en esa parte de la curva y en mi terreno. ¿Usted qué dice? ¿Se lo vendo o no se lo vendo? Pero tienes que venderlo, pues. Pero le digo, por si acaso hay una legislación que te da y te va a pagar el justo precio porque es de necesidad pública. Entonces no lo venden. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la legislación no está adecuada para beneficiar al total, en este caso a la población. Es un beneficio común. Falta de educación vial y conciencia por parte de los usuarios. Bueno, esto es de más, ¿no? Y se ve en las ciudades modernas. Por ejemplo, tenemos los pasos aéreos o puentes peatonales. Y la población prefiere ir por abajo. Cuando son autopistas que circulan a 100 kilómetros por hora, la gente pues pasa corriendo. Y el día siguiente, a las 3 de la mañana, muere anciano, muere comerciante, muere abuelita que iba con el nieto caminando.
esta conciencia o esta educación vial muchas veces falla. Muy bien, dice, las soluciones a los problemas de tránsito se pueden agrupar de la siguiente manera, fíjense. Una solución integral, renovación completa del espacio urbano. ¿Qué pasa con una solución integral? Inmediatamente nos afecta el costo. Entonces, ahí los parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública y costo-beneficio, en unos casos se ve afectado. O puede ser una solución parcial de alto costo, nueva infraestructura sacando el máximo provecho del existente. En este caso, por ejemplo, lo que están mejorando en el aeropuerto, están usando lo que tienen, pero están tratando de adecuar. Solución parcial de bajo costo, inversión mínima en obras con el máximo aprovechamiento de la infraestructura actual, máximo control, regulación y educación vial. Ahora, en todos los proyectos de carreteras se incluye la variable educación vial. Ajá, ahí está. Esa es una solución integral. Una vía con 1, 2, 3, 4, 5. Bien congestionada. Pero esto de qué depende? Del financiamiento y si hay espacio. Pues. ¿Sí? Fíjense acá. En algún momento tendremos que pensar en esto. En las Panamericanas, ingreso con los distritos, ¿no? Se nos genera un gran cuello de botella. Pero seguimos ahí. ¿Por qué no se piensa en pases aéreos? O sea, pases a desnivel. O en ampliar vías para poder hacer rotondas y dar amplitud del movimiento. En algunos casos simplemente pasas e ingresas al mismo distrito. No tiene mucha congestión, pero sin embargo ya es un problema para el distrito. O una solución parcial de alto costo, fíjense. Para irnos a la sierra y hacer esta infraestructura es buena, ¿no? Para poder atravesar este túnel. Es una solución parcial. Solución parcial de alto costo, fíjense este punto. Solución parcial de alto costo, mira. Es en Brasil. O simplemente una educación vial, pues, fíjense. Aunque sea esto, hagamos pues. Para eso hay los semáforos inteligentes. O poner 2, 4, 6, 8 policías. Pues aquí está señalizando. Tú te metes por acá, este que está acá, este por acá. Aquí solamente buses. ¿Verdad? Si quieres entrar, entras aquí, te paras aquí. Y aquí está todo señalizado. Solución parcial de los recursos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sobre lo que es el transporte urbano. Vamos a hacer un break de 15 minutos y vamos a continuar.